Bienvenidos y bienvenidas a Platicandito, con un espacio de entrevistas y análisis, voces de Nicaragua y el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en Platicandito. La comunidad internacional ha estado y permanece atenta a lo que pasa en Nicaragua. Una de las principales instituciones europeas, el Parlamento Europeo, se pronunció desde mayo del 2018 contra los crímenes que estaba desde entonces cometiendo el régimen de Daniel Ortega. ¿Qué pasará ahora si el régimen de Ortega realiza unas elecciones fraudulentas sin las condiciones que la comunidad internacional ha demandado y que la ciudadanía nicaragüense exige? Ese tema y otros estaremos abordando el día de hoy con nuestro invitado. Quédense con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Platicandito. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hay que agregar, Héctor, que hay 6 funcionarios sancionados del régimen de Ortega por la Unión Europea. Hoy nos acompaña el eurodiputado Javier Nartz, él es del grupo parlamentario Renew y él es vicepresidente de la Delegación de América Central de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo. Bienvenido, eurodiputado, a nuestro programa de Platicandito. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Para mí también es un placer hablar con los compañeros nicaragüenses. Diputado Nar, el pasado lunes, dirigentes políticos nicaragüenses y defensores de los derechos humanos comparecieron ante la delegación del Parlamento Europeo que atiende Centroamérica. ¿Cuáles son sus reacciones ante los planteamientos que ahí se hicieron? La exposición que hicieron los compatriotas nicaragüenses era una exposición llena de sentido común. No hay solución en la fuerza cuando se trata de dar soluciones a conflictos sociales, a situaciones sociales. Y la única solución es la vía democrática, o sea, la voluntad popular. Y la única fórmula de la voluntad popular son unas elecciones que no sean un teatro electoral, sino que sean verdaderamente libres. En los tiempos de Anastasio Somoza había elecciones, pero era un teatro electoral. En los tiempos de Francisco Franco había elecciones, pero era un teatro electoral. Y en la época del estalinismo también había elecciones, pero era un teatro electoral. De lo que se trata es de unas elecciones en condiciones verdaderas, donde exista libertad, donde exista un censo controlado, donde exista una comisión electoral verdaderamente independiente, donde los candidatos puedan presentarse y no ser posteriormente determinados, como existe, por ejemplo, en Hong Kong por la China comunista, que determinará cuáles son los buenos o los malos candidatos. También pasaba esto en la época de Franco. Había los antiespañoles y los españoles, y Franco determinaba quién era español y quién era antiespañol. Para mí, en Nicaragua todos son nicaragüenses. Y el poder lo que no puede hacer es comportarse como Anastasio Somoza. Diputado, ¿qué acciones o pasos podemos esperar del Parlamento Europeo y el Servicio Exterior en relación a Nicaragua en las próximas semanas? Pues esperar lo obvio, y es que nosotros en Europa queremos para Nicaragua lo que queremos para nosotros europeos. Y yo no establezco dos democracias, mi democracia española y la democracia nicaragüense. Hay algo que a mí siempre me ha repugnado por parte de algunos elementos que además, para colmo de ironía, se llaman de izquierdas, cuando la izquierda tiene que ser la vanguardia más absoluta en la defensa de los derechos humanos, que es el derecho a la libertad. Entonces hay algunas personas que piensan que en determinados países hay que hacer la revolución hasta el último nicaragüense, el último cubano o el último venezolano. Yo pienso que la canción que ahora está circulando por La Habana, por Cuba, que es no patria o muerte, sino patria y vida. Y por lo tanto, en Nicaragua se trata de libertad y democracia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Unión Europea? Apoyar esto, pero no con bellas y cínicas o hipócritas palabras, que signifique sencillamente apaciguar nuestra conciencia, sino requerir al gobierno de Nicaragua que las elecciones en noviembre tienen que ser elecciones, y para que sean elecciones tienen que tener mínimos estándares, entre ellos observadores internacionales y condiciones básicas, no condiciones de Corea del Norte, sino condiciones de democracia asimilable y asimilada.
Diputado Nar, en su opinión, ¿qué deberán hacer las instituciones europeas si el régimen de Ortega sigue negándose a aplicar las demandas que la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional hace? ¿Qué pasará si las elecciones no son libres y transparentes? Que tenga muy claro el gobierno que si no se producen cambios fundamentales para que las elecciones puedan ser verdaderamente democráticas, no vamos a reconocer los resultados del teatro electoral y por lo tanto no vamos a reconocer ni la Asamblea ni el gobierno que salga de unas elecciones trucadas. Reconoceremos el gobierno y la Asamblea que salga de unas elecciones democráticas. El gobierno que fuere, el que salga. Y si es votado Daniel Ortega en elecciones democráticas, lo reconoceremos, porque no se trata de decir quién tiene que ser. Quien tiene que decirlo es el pueblo de Nicaragua, no el presidente Ortega y su esposa. Nosotros no vamos a reconocer a un régimen o a unas instituciones que salgan de unas elecciones fraudulentas. Eso que lo tenga muy claro el régimen, y reconoceremos el resultado que salga en una situación de elecciones viables. Por ejemplo, en Bolivia resultó que volvió a ganar los seguidores de Evo Morales. Pues nos parece excelente, porque fueron elecciones libres y democráticas. Eso queremos para Nicaragua. Hay sectores de la izquierda europea, grupos minoritarios, pero los hay que se resisten a condenar a Ortega a pesar de las múltiples evidencias. ¿A qué obedece esto? Pues mira, por algo que se llama ignorancia, por algo que se llama autocomplacencia y por ese mito que significa que todo lo que sea aparentemente antiimperialista, digo aparentemente, significa que tiene que tener apoyo. E incluso, como muchos dicen, hombre, son errores. Yo no digo que sean errores, digo que son horrores. Yo me involucré y estuve presente en los momentos duros de la lucha, donde la gente moría en combate. Yo allí no vi ni un solo revolucionario europeo significado, absolutamente ninguno. El tema está en que mantener los viejos mitos y determinar que hay que apoyar procesos falsamente revolucionarios es lo que yo llamo racismo ideológico. O sea, estos señores que defienden lo que llaman la dignidad del pueblo cubano, la revolución venezolana o la revolución pseudosandinista de Daniel Ortega, serían incapaces de permitir que durante 5 minutos se violaran los derechos humanos como son violados los derechos humanos de los cubanos, de los nicaragüenses, de los venezolanos. Por eso yo llamo que es racismo ideológico. O sea, está bien que personas con una piel un poquito más oscura pues padezcan algo en pro de lo que son los mitos, pero personas que desde luego lo que son es algo que es tremendo, es solidarios y además yo te diría bendecidos. ¿Por qué? Porque cuando van a estos países son agasajados como si fueran parte del proceso antiimperialista. Para mí, el antiimperialismo no, sino los derechos de la persona son prioritarios y cuando son violados de una manera grosera, pues para mí están en contra. Yo pregunto, Mónica Baltodano, Dora María Tellez, todos los compañeros sandinistas, absolutamente todos que se han retirado y han dejado a Daniel Ortega y a su esposa en solitario, ¿qué son? Los verdaderos sandinistas, ¿quién es el traidor? El que mantiene pues, Carlos Mejía Godoy, Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez, estos son históricos, Brooklyn Rivera, Steven Zagos, por hablar de los compañeros miembros de las comunidades indígenas de la costa atlántica. Bien, defender que están la izquierda apoyando procesos revolucionarios es profundamente repulsivo, es profundamente, yo te diría, contradictorio con lo que tiene que ser. Pero la izquierda realmente es así, es curioso. La izquierda o la pseudoizquierda, lo que llamo la izquierda de charanga y pandereta, es una izquierda capaz de denunciar la barbarie de Pinochet, pero caramba, cuando llega Fidel Castro, pues las cosas no son las mismas, son desviaciones, son errores, tampoco es muy cierto que se produzca la represión, es el embargo norteamericano, es la dignidad del pueblo cubano, aunque pues la dignidad del pueblo significa el vivir en dignidad, y la dignidad es vivir en libertad, y no vivir pastoreados por un propietario del país que inscribió un día el país en el registro de la propiedad
Y yo, para propietarios de país, me sobró ya con Franco, con Francisco Franco, que no era un error, era un horror. Javier, usted ha estado vinculado a las luchas de distintos pueblos del mundo y particularmente en América Latina. Ahora hay en América Latina una ola populista, algunos se denominan incluso de izquierda. ¿Cuál es su opinión sobre esto? La historia de Iberoamérica es una historia bastante desgraciada, porque el proceso de independencia no significó un cambio social, significó que los hijos heredaron a los padres y los hijos fueron los gobernantes donde su padre había sido el virrey. Esto incluso es literalmente cierto, por ejemplo, en el caso chileno. Entonces, lo que hay es una oligarquización y las oligarquías mantienen absolutamente las propias estructuras de poder. O sea, no hay una revolución, ni siquiera una revolución ilustrada. Hay un cambio de personas que se sientan en los mismos lugares. En consecuencia, la tragedia de Iberoamérica es que se ha pasado del proceso virreinal a un proceso donde existen aparentes democracias, pero fundamentalmente basadas en la oligarquía. Por poner el ejemplo venezolano, Copey y Adeco no eran más que una superestructura putrefacta de una democracia absolutamente inexistente. Y en los primeros momentos, lo que estaba diciendo, por ejemplo, Chávez, era absolutamente correcto. El gran problema que tiene América es que se pasa de la democracia falseada, del proceso oligárquico, a un proceso de caudillismo. La gran tragedia de Iberoamérica es que la alternativa a una democracia inexistente es un populismo que también es una democracia inexistente, con un agravante, y es que son populismos y pseudodemocracias que producen y mantienen la pobreza, con una diferencia fundamental entre una ciudadanía excluida y después una élite, unos en nombre de sus intereses, todos en nombre de sus intereses, pero algunos lo hacen incluso en nombre del pueblo. Por ejemplo, que un país tan extraordinariamente rico como Venezuela, que tiene una renta petrolera descomunal, sea un país pobrísimo, eso es gracias a un populismo destructor. Y para mí, un gobierno lo primero que tiene que hacer es dar a sus ciudadanos pues, unas condiciones de vida las mejores posibles. En ese sentido, el gobierno de Venezuela es un gobierno profundamente reaccionario, es un gobierno virreinal. Nicaragua se encuentra en un momento decisivo de cara a los comicios electorales de noviembre próximo. Diputado, usted que ha sido amigo de la causa por la libertad y la democracia en nuestro país, ¿cuál es su mensaje en esta hora? Pues que no participen de nuestro común pecado, que es la división. Franco tenía dos aliados, su propia fuerza y la oposición, porque la oposición actuaba de una manera sectaria, con unas divisiones, exclusiones y condenas mutuas que lo que producían era esterilidad. En el momento en el que, frente a lo que es el régimen Ortega Murillo, exista una unidad de la oposición, y yo te diría, en un análisis marxista, porque algunos todavía lo son, y yo tengo todavía mis viejos recuerdos, hay contradicciones primarias y secundarias. La contradicción primaria es la democracia y la secundaria son las diferencias que hay dentro de los demócratas. El día en que en España nos dimos cuenta de que no podía haber una junta democrática y una asamblea democrática y se crea lo que es la Platajunta, la unión de todas las fuerzas, en ese momento somos fuertes. Los regímenes siempre viven en la división y es una cosa muy española y también muy nica, que es todos estamos divididos, lo cual significa que el poder es el más fuerte. O sea, yo os pido que no cometáis nuestro error de antifranquistas, donde todos teníamos razón y nuestra razón nos impedía ponernos de acuerdo con otro, de forma que el que terminaba teniendo razón era Franco, porque mantenía el poder. En consecuencia, unidad, unidad y unidad, y vuestra unidad os hará fuertes en Nicaragua y os hará fuertes fuera de Nicaragua. Yo estoy convencido de que el régimen va a hacer lo posible y lo imposible para atemorizar y para corromper. Estoy convencido de que comprará personas que son opositores, pero que se terminarán por vender. Esto es parte de la naturaleza humana. Pero lo más fundamental es que mantengáis una unidad creíble
que significa reivindicar unas elecciones democráticas. Eso es el principal activo por el que tenéis que luchar. Y eso es lo que os va a dar credibilidad interna y externa, porque la lucha en este momento en el mundo no es interna en un lugar, necesita un apoyo exterior. Ese apoyo, si se produce en división, es un apoyo fragmentado y un apoyo débil. No cometáis el error de la oposición española frente a Franco. Uniros. Esa es la principal contradicción. Las elecciones democráticas. Ahí tenéis que estar unidos. Y después, cuando se produzcan las elecciones, cada cual tendrá su opción dentro de lo que es la democracia. La democracia, en último término, es la convivencia de ideas distintas, pero de ideas que significan parte del el acervo común de un pueblo entero. No hace falta que estéis de acuerdo. Estar de acuerdo lo hacen solamente las dictaduras, y tú sabes que estar de acuerdo con la dictadura significa que o estás de acuerdo o te van a hacer estar de acuerdo. Mira, para mí la libertad se define de una forma fundamental. Es la capacidad de discrepar del poder sin terminar en la cárcel. Luchad por esa libertad en la unidad. Y te digo más, y ahí tendréis el apoyo de las instituciones europeas, y ojo, Europa es importante en Nicaragua por sus relaciones económicas y políticas, y en consecuencia tenemos un acuerdo de asociación con Centroamérica en el cual está Nicaragua. Muchas gracias, diputado Nar, por sus declaraciones y sobre todo muchas gracias por su solidaridad activa desde siempre con la lucha del pueblo nicaragüense por la democracia. Un abrazo fuerte a mi patria, que también es Nicaragua. Hubo un compañero palestino que me dijo: mira, Javier, solamente se ama aquello por lo que se ha sufrido. Y yo te juro que pasé mucho miedo. Por eso es parte de nuestra historia. Muchas gracias por acompañarnos en Platicandito. Esperamos que les haya gustado esta entrevista. Nos vemos el próximo viernes y recuerden siempre de compartir en sus redes sociales.